vais a flipar desde donde vamos a empezar el vídeo. Ya estamos en el destino y os voy a dar una pista de lo que vamos a hacer. Efectivamente, chavales, habéis adivinado. Bueno, pues después de volar en globo por primera vez en mi vida, una experiencia espectacular. Como habéis visto en el título, estamos en Bagan. Es una ciudad que está en la provincia de Mandalay, aquí en Birmania, o Myanmar, como se llama ahora. Son ahora mismo las 8:30 de la mañana, estamos desayunando. Y bueno, antes de meternos de lleno con el tema, os cuento un poco sobre Bagan. Fue fundada en el siglo IX y fue la capital del reino de Bagan desde el siglo IX hasta el siglo XI. Y es muy importante dentro del país porque fue considerado el primer reino que unificó las regiones que hoy en día conforman lo que es Myanmar. Y durante su apogeo se llegaron a construir en estas tierras más de 10.000 templos, de los que ahora quedan en pie unos 2.200. Luego más adelante os explicaré por qué es esto. Y bueno, si bien en mi anterior vídeo me centré en explicaros la situación política y actual de Myanmar, que es bastante interesante por todo el tema de la guerra que están viviendo aquí, está el link en la descripción por si no lo habéis visto, os lo recomiendo. En este vídeo nos vamos a centrar más en la historia de Myanmar, que es espectacular. Llevo 3 semanas por aquí recorriendo el país y os aseguro que es un país que tiene una historia increíble. Y concretamente, para mí, para mi gusto, Bagan tiene una historia todavía más especial. Pero, como habéis visto en el título, nos vamos a centrar en un personaje concreto, que es el rey Anawata, que por lo que he podido comprobar es el rey más importante de la historia de Birmania, por diversas razones, que más adelante os explicaré y os contaré bien, pero bueno, como pequeño spoiler, es el rey que trajo el budismo a Birmania, que instauró el budismo en Birmania, y alrededor de su figura se cuentan un montón de historias. Muchos dicen que son historias reales, muchas son leyendas, pero son espectaculares. Y hoy, en cuanto acabemos de desayunar, vamos a coger la motillo que hemos alquilado, nos vamos a recorrer todo Bagan y os voy a ir contando una a una las historias de este personaje tan importante para Birmania y que a mí me ha llamado tanto la atención. El rey Anawata nació en el año 1015, ascendió al trono en el 1044, es considerado el fundador del reino de Bagan y el padre de la nación birmana, y convirtió un pequeño principado en lo que luego sería el primer imperio birmano, sentando las bases de lo que primero fue Birmania y hoy conocemos como Myanmar. Estamos en la pagoda Suet Sigon, una de las pagodas más importantes de todo Birmania, por no decir la más importante. Fue mandada a construir por nuestro protagonista, por Anawata, y es tan importante porque se usó como prototipo para construir el resto de pagodas que se han hecho en todo el país, o sea que es como la primera, la pagoda original. Y aprovechando que estamos aquí, antes de meternos en las historias y en las leyendas de Anawata, os quiero contar una cosa muy curiosa sobre el budismo, y es que en la mayoría de los templos que visites te vas a encontrar 4 figuras concretas: un hombre viejo, un hombre enfermo, un hombre muerto y un monje. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues cuenta la historia que Buda perdió a su madre cuando era muy joven y su padre era muy protector con él.
hasta el punto de que no le dejaba salir de casa. Y Buda, que tenía una gran curiosidad por conocer el mundo y por saber qué había fuera de las puertas de su casa, se escapó. Y en esa primera escapada conoció a estos 4 personajes, y estos 4 personajes se representan en la mayoría de los templos porque a través de ellos, conociéndolos, Buda entendió que el mundo no era como su padre le estaba queriendo mostrar, no era todo protección, seguridad, comida en el plato todos los días, y a raíz de eso Buda estableció una de las bases más importantes de su pensamiento, que la vida es sufrimiento y que nada es eterno. Como os he dicho, Anahuata fue el rey que trajo el budismo a Birmania. No el budismo en general, porque aquí ya estaba presente el budismo combinado con el animismo, pero era un budismo diferente. Era el budismo Mahayana. Todo cambió cuando Anahuata conoció a Shin Arahant, que fue un monje que seguía el budismo Theravada, que es una corriente diferente del budismo. ¿Cuáles son las diferencias entre el budismo Mahayana y el budismo Theravada? Son varias. La principal es que mientras el Mahayana se centra en que te tienes que convertir en una persona iluminada en el sentido de quedarse en la tierra ayudando a los demás, el budismo Theravada se centra en alcanzar el nirvana de manera individual a través de la meditación y el conocimiento. La segunda diferencia, también muy importante, es que el Mahayana ve a Buda como un ser trascendental que tiene múltiples manifestaciones en diferentes universos, y el budismo Theravada contempla a Buda como algo más terrenal, como una persona física, un humano que mostró el camino hacia la iluminación, mientras que el budismo Mahayana está más presente en países como China, Japón o Corea. El Theravada se ha implementado más en todo el sureste asiático: Tailandia, Laos, Camboya, Birmania e incluso Sri Lanka. Bueno, el caso, Anahuata conocía solo el budismo Mahayana, y fue cuando conoció a este monje, a Shin Arahant, cuando empezó a conocer el Theravada y se quedó impresionado por sus enseñanzas. Y aquí es donde viene lo interesante, porque después de su conversión, Anahuata encontró un problema, y es que aquí en Bagan, en el norte, no tenían ni los textos sagrados del budismo Theravada, que es el Tripitaka, ni una comunidad fuerte de monjes Theravada, por lo que mandó emisarios al sur a hablar con el rey Manuja del reino de Tatón, pidiéndoles que les dejara una copia de estos textos sagrados, pero este rey se negó de forma radical a entregárselos, argumentando que en el norte de Birmania, en el reino de Bagan, no eran dignos del budismo puro, ya que en el norte, como os he dicho, había una mezcla entre el budismo y el animismo. Esto enfadó mucho a Anahuata, y lo que hizo fue emprender una campaña militar contra el reino de Tatón, con el único objetivo de conseguir las escrituras sagradas y una comunidad fuerte de monjes. Y así fue, se lo tomó tan en serio y estaba tan convencido de que quería implementar el budismo Theravada aquí en Bagan, que conquistó el reino de Tetón, y como botín de guerra se llevó más de 30 elefantes cargados con los textos del Tripitaka, además de numerosos monjes, artesanos, al propio rey y a la princesa Manisanda. Sin embargo, con esta conquista no todo estaba hecho. Ahora, Anahuata debía enfrentarse a uno de los mayores desafíos político-sociales a los que puede someterse un gobernante: transformar por completo el paisaje espiritual de un país. Por entonces, el pueblo pagán era, en su mayoría, animista. Creía en los espíritus, en los guardianes de la naturaleza y en los ancestros. Un culto caótico y local que variaba de aldea en aldea. Y Anahuata era consciente de que transicionar hacia el budismo Theravada debía hacerse de una forma prudente e inteligente. Y la historia lo demostraba. Siglos atrás, el faraón egipcio Akenatón intentó imponer el culto exclusivo al dios Atón, desterrando de forma inmediata y radical a los dioses tradicionales de Egipto. ¿El resultado? Una revuelta silenciosa de sacerdotes y civiles que, tras su muerte, terminaron por borrar su legado como faraón. Más cerca en el tiempo, el emperador romano Juliano el Apóstata, en el siglo IV, intentó restaurar el paganismo frente al cristianismo dominante, pero su rechazo frontal a la nueva fe mayoritaria le ganó numerosos enemigos y su reinado, como el de Akenatón, terminó en fracaso. Y Anahuata, para evitar revueltas y una posible rebelión, en vez de prohibir el animismo, optó por organizarlo y estructurarlo en torno a 37 nats o espíritus, subordinados todos al budismo Theravada.
manteniendo así la paz social y dándole a la gente un puente entre lo viejo y lo nuevo, mientras centralizaba su autoridad. Y ahora, antes de seguir con la historia, vamos a hacer una parada para comer y así os enseño cómo es comer en un restaurante birmano, que vais a flipar. Vale, esto funciona de la siguiente forma. Tú primero eliges tu proteína, como en un poke de España, básicamente. Puedes elegir de todo: pescado, albóndigas de pollo, albóndigas de carne, ternera, cabra, cerdo. Tú solo eliges eso, tú solo eliges tu proteína. Y cuando llegas a la mesa te encuentras con una cantidad de platos que es un abuso. Y ahora vamos a comer y cuando terminemos os digo lo que ha costado porque vais a flipar. Bueno, y yo me he pedido mi bebida favorita del mundo, que solo la encuentro en Asia, o sea, en Europa no la he visto en ningún sitio, y es el sugarcane juice, el zumo de caña de azúcar. Está buenísimo, o sea, lo que hacen es aplastar la caña de azúcar y de ahí sale un jugo, y esto es lo que es el zumo. Súper dulce, súper fresquito, espectacular. Como os he dicho al principio del vídeo, en Bagan llegó a haber más de 10.000 templos y pagodas, de los que ahora mismo quedan solamente unos 2.200. Y esto se debe a dos terremotos muy gordos que se han cargado, pues eso, el 80% de estos templos y pagodas. Uno fue en 1975 y otro fue en 2016. Los dos bastante tochos. Y bueno, hay una historia que muchos la defienden como historia real y otros piensan que es una simple leyenda relacionada con Anáhuac y explica el porqué de que haya tantas pagodas en Bagan. La historia dice que Anáhuac tenía como mascota un elefante blanco, que es considerado un animal muy sagrado y muy importante en esta zona. Y lo que hizo Anáhuac fue dejar suelto a este elefante por todo Bagan y en todos los lugares en los que se sentara este elefante mandó construir una pagoda. Y esa es la explicación del por qué hay tantos templos y pagodas por aquí. Así que nada, esta ha sido la última historieta sobre Anáhuac. Ahora nos queda simplemente abordar cómo fue el final de su reinado y de su vida. Pero antes, si el sol nos lo permite, que no nos queda mucho tiempo, os quiero enseñar una aldea que descubrimos el otro día que es increíble. Parece que viven 3-4 siglos atrás. Así que vamos a subirnos a la moto, vamos a dirigirnos hacia allá, que nos pille un poco lejos y a ver si me da tiempo a enseñarosla. Estamos buscando la aldea porque nos llevó el primer día un amigo que nos echamos aquí, pero nos está costando encontrarlo un montón. Hemos caído aquí, que es un pedazo de spot para sentarte ahí tomando algo viendo el atardecer, pero me he comprometido a enseñaros la aldea y no me voy a parar aquí y vamos a seguir buscándola. ¡Vamos! Lo conseguimos, chavales. Estamos aquí y además creo que nos da tiempo a ver un buen atardecer en el río. Mirad esto que movida. Las casas son todas de bambú. Los techos son de plantas. Mirad cómo son las casas, tío. Hola. Mirad, es que esto es una casa. Es que tampoco quiero grabar mucho porque es un poco incómodo. Primero que soy como un extraterrestre para ellos y segundo que están aquí pues haciendo sus cosas. Pero bueno, para que veáis cómo viven. Venga, va. Mirad qué movida.
ver si hemos llegado a tiempo para el atardecer. Y la respuesta es... no. No hemos llegado a tiempo, tú. Me cago en la puta. 5 minutos, tronco. 5 minutos tarde. 5 minutos tarde. Yo creo que 2 o 3, Despedido. Bueno, no hemos llegado al atardecer, pero como todavía me queda un día más aquí en Bagán, mañana voy a buscar un buen spot para ver un buen atardecer. ¿Y os lo pongo? Ahora. Pam, 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 pam. You know? Pam, 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 okay? Pam, pam, pam. Yes. Pam, pam, pam. ¡Oh! Y después de echarnos unas risas con los niños de la aldea, cae la noche y nos dirigimos, ahora sí, al final de la historia. Nos acercamos al final del vídeo y por lo tanto al final de la historia de Anáhuata, que como no podía ser de otra forma, está lleno de misticismo y de leyendas. Como os he contado y como habéis visto en el título del vídeo, Anáhuata fue el rey que desafió a los espíritus, y para los animistas, es decir, para los birmanos que creen en los espíritus, todo hombre que ose desafiar su naturaleza y elevarse a un terreno superior debe recibir su merecido. Y para Anáhuata, este merecido llegó con su muerte. Llegamos al año 1077 o 1078 en función de las crónicas que consultes, y un día de este año Anáhuata, como acostumbraba a hacer para divertirse, sale a cazar. Sin embargo, este día de caza sería el último para Anáhuata, ya que fue embestido por un búfalo que le causó unas heridas que finalmente acabaron provocando su muerte. Y a primera vista puede parecer una muerte sin más o muy poco épica para un personaje como Anáhuata, pero si te adentras un poco en la cultura animista birmana y en la historia política que vino después de su muerte, te das cuenta que está rodeado de un montón de misticismo y simbolismo que a mí personalmente me encanta. Y es que el búfalo no es simplemente un animal de trabajo para los animistas birmanos, sino que representa la fuerza de la naturaleza y está estrechamente unido y conectado con los espíritus de las tierras, de los ríos y de los bosques. Todo aquel que haya visto una sola película de guerra sabe perfectamente que el sueño de cualquier guerrero que se precie, y sobre todo el de un rey conquistador, es el de morir en un campo de batalla. Pues bien, para Anáhuata, evidentemente, no era diferente. Y el hecho de que su muerte no se produjera en el campo de batalla, sino a manos de un búfalo en un día tranquilo de caza, es interpretado por el animismo birmano como una lección de los espíritus, que prácticamente le estaban diciendo a Anáhuata que su prepotencia al querer enfrentarlos era ridícula, y que a pesar de todas sus conquistas y de todo el poder que había conseguido, su vida siempre había estado en sus manos, y los espíritus, como señores de la naturaleza, podían arrebatársela en cualquier momento. Incluso en su momento más tranquilo y de sosiego, como era salir a cazar para divertirse. Pero esto no acaba aquí, porque la muerte de Anáhuata tiene más cositas interesantes. Me acerco y os cuento. A pesar de que morir por un búfalo a muchos os pueda parecer humillante para un personaje como Anáhuata, dentro de la cultura birmana es todo lo contrario, porque, como os he explicado, el búfalo es un animal muy importante y morir a manos de uno se consideraba un honor para los animistas. Y os preguntaréis, como yo me pregunté, ¿pero si los espíritus querían darle una lección a Anáhuata por haberlos desafiado, por qué le otorgarían tal honor? Pues bien, la cosa es que los espíritus birmanos no son solamente seres omnipotentes y tiranos que aplastan a cualquiera que se les enfrente, sino que también tienen un sentimiento muy fuerte de justicia. Y en Anáhuata vieron a un rival valiente y lleno de coraje que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por agrandar la historia y el legado del reino de Pagán. Y es que después de su muerte se sucedieron una serie de reyes que no supieron igualar la visión y acción de grandeza de Anáhuata, entrando en juegos políticos sucios de ambición personal y egocentrismo, como el rey Nadazu, que asesinó a su padre y a su hermano para alcanzar el poder. Esta sucesión de reyes débiles, que se dio durante los 100 años siguientes a la muerte de Anáhuata, hicieron finalmente caer el reino de Pagán en 1287. Y para muchos animistas, este final fue causado por los espíritus,
al ver que ninguno de ellos había podido igualar la grandeza del hombre que un día osó desafiarlos. Bueno, y aquí despido no solo el vídeo, sino también el país, que me tiene completamente enamorado. He estado casi un mes recorriéndolo de arriba abajo y a pesar de que he visto mucha tensión, mucha tristeza y mucha pobreza por la guerra civil que están viviendo aquí actualmente, también he podido conocer un país precioso, espectacular y una población que me ha tratado como si estuviera en casa en cada ciudad y en cada aldea que he visitado. Y no sé, es como que he sentido en prácticamente cada interacción que estaban inmensamente agradecidos porque haya venido aquí a visitarlos y a conocerlos a pesar de la guerra. Y no solo en persona, sino también en mis redes sociales, sobre todo en TikTok, donde he estado subiendo el día a día de esta aventura. He recibido y sigo recibiendo cientos y cientos y cientos de comentarios de cariño y de agradecimiento de birmanos y no sé, una locura. Birmania sin duda entra en mi lista de países favoritos y la verdad es que he disfrutado muchísimo, no solo recorriendo el país, sino también investigando y documentando estas historias que os estoy trayendo a través de este canal y de las redes sociales. Y nada, como siempre, muchísimas gracias por clicar en el vídeo, muchísimas gracias por dedicarle estos minutos de vuestro tiempo libre a verme. Espero que os haya merecido la pena, espero que os haya gustado el vídeo y por supuesto que esto no acaba aquí. Se vienen un montón de aventuras y de historias increíbles. Concretamente la siguiente, que justo mañana cambio de país para empezar a grabarla, os aseguro que no os va a dejar indiferentes. No os voy a decir en qué ciudad ni en qué país se desarrolla, pero os doy una pista, y es que me voy a meter de lleno en el centro neurálgico del crimen organizado asiático. Así que, bueno, si me salen las cosas como quiero que me salgan, si grabo lo que quiero grabar y si puedo salir de ahí sin problema, que seguro que sí, espero, muy pronto lo vais a tener por aquí. Así que si no te lo quieres perder, dale a suscribirte y a la campanita, que además así me ayudas un montón a que esto crezca y a que pueda seguir descubriendo, investigando y documentando historias como esta. Y nada más, muchísimas gracias otra vez y nos vemos muy pronto.